Three, two, one. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por estar nuevamente conmigo. Espero que les guste este tema. Por favor, comenten, pongan like y suscríbanse. Como pueden ver en el título, en esta ocasión vamos a hablar del refugio franciscano, que es un tema muy sensible para mí y seguramente para muchos de ustedes. Yo lo quiero tocar desde un punto de vista de una persona con 10 perros rescatados, pues he participado en algunos rescates externos y también en algunas actividades con rescatistas. En base a esas experiencias y a información de los medios de comunicación, quiero darles mi perspectiva respecto al asunto y porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos lados y pienso que las dos partes dicen la verdad a medias. Estoy hablando de la Fundación Hagenberg y del refugio franciscano. Pero antes de empezar, por favor, les pido a las personas que están escuchando, que están a favor de una u otra organización, que analicen este asunto siempre con la mirada hacia los animales, no hacia las personas o grupos y muchísimo menos a la política. Les pido que tengan un pensamiento crítico porque si nos dejamos llevar por otras cosas y no por el bienestar de los animales, entonces somos cómplices de ese sufrimiento. Como primer punto voy a hablar de algunos datos importantes que se han publicado de la participación de la Fundación Hagenberg. Trataré de ser breve y después de la actuación y participación del refugio franciscano. Entonces, como algunos ya saben por los medios de comunicación, el millonario y filántropo Antonio Hagenbeck, que no tuvo hijos, antes de morir planeó que todos sus bienes se destinaran a ayudar a animales y a adultos mayores. Entonces, dentro de ese grupo de bienes que él dejó, se encuentra el terreno donde está ubicado el refugio franciscano, que es un terreno de 46 hectáreas, pero este refugio solo utiliza 16 hectáreas. Según el periodista de investigación Ricardo Rafael, el señor Antonio Hagenberg para poder administrar todos estos bienes que deja, crea la Fundación Hagenbeck y ellos son los que van a manejar todo para que, por ejemplo, se distribuya el dinero para los animales, para los refugios, para las personas mayores y en fin. Pero resulta que hay otra organización que es la que va a supervisar que la Fundación Hagenberg haga bien las cosas. Esta es la JAP, que significa Junta de Asistencia Privada. Esa junta supervisa todas esas acciones, todo lo que hace el refugio, le pide cuentas, ¿no? Le pide cuentas de cómo está manejando todos los bienes. Entonces resulta que en un momento dado la Fundación Hagenbeck comienza a solicitarle a la JAP que le permita vender algunas de las propiedades de la fundación, puesto que no tenía dinero para pagar impuestos, ¿no? Impuestos prediales, todo los impuestos que piden por el funcionamiento, y además que no tenía para los gastos relacionados con las mismas actividades de la fundación. Entonces, basado en eso empiezan a vender propiedades. En cierto momento, la directiva de la Junta, la directiva de la JAP, decide hacer una investigación respecto a esta situación y descubren que la fundación rentaba departamentos e inmuebles y que recibían dinero que no reportaban y que además tampoco reportaban el recurso de la venta de otras propiedades, porque además ocultaron que existían más propiedades porque dice el periodista que son miles de millones en propiedades lo que dejó aquí en México y en el extranjero. Pero con lo que descubrieron
se dieron cuenta que sí tenían recurso y que no se justificaba la venta de las propiedades ni del terreno en donde está el franciscano. Al ver esto, la Junta decide denunciar a la fundación, pero durante el proceso de juicio hay un cambio de directiva de la JAP y esos nuevos miembros de la directiva deciden echar abajo la denuncia. Y no solo eso, sino que además autorizan la venta del terreno de 46 hectáreas. Entonces lo que reportan es que ese terreno se vendió para establecer un desarrollo habitacional y reclaman la posesión del terreno. Pero en ese momento, cuando ellos vendieron, junto con el refugio ocupaban otras 2 organizaciones esa propiedad. Esas 2 organizaciones dicen que también tenían perritos y a eso sí logran echarlos, y los que se quedan en batalla legal con la Fundación Hagenberg son los franciscanos. Ahora, varios medios de comunicación, si ustedes pueden ver y han seguido este asunto, mostraron documentos del registro público de la propiedad que muestra que vendieron el terreno en 650,000 pesos, que la verdad es muy raro porque Ricardo Rafael empezó a investigar y supo de un terreno enfrente del franciscano que vendió otro grupo independiente a estos y que por 1,5 hectáreas cobró 800 millones de pesos. O sea, la diferencia es enorme, como para decir que es algo que no nos hace pensar mal. Entonces le comentan esto a los de la Fundación Hagenberg y ellos dicen que no, que realmente vendieron en 650 millones de pesos, pero no hay pruebas de eso, no hay documentos. Sin embargo, de los 650,000 pesos sí. O sea que de todos modos, incluso aunque fueran 650 millones, es mucha la diferencia aún así, porque por 46 hectáreas, cuando los otros vendieron 1,5 hectáreas en 800 millones, aún así sigue siendo una cantidad que hace pensar que hay algo turbio ahí. Ahora hay algo que complica más las cosas, porque próximamente la JAP nuevamente va a hacer cambio de directiva. Y el problema es que por un lado se encuentra la propuesta de un hombre que está vinculado a la Fundación Hagenberg dentro de las candidaturas para formar parte de esa junta, pero quien está postulada para presidir la JAP es Verónica Blanco, apoderada legal de la Fundación Hagenberg y quien apoyó la venta del terreno donde está el franciscano. O sea que si se colocan ahí, pues ya sabemos a favor de qué van a estar o cómo se van a mover las cosas. Además, también surgieron documentos en donde se muestra que Carmela Rivero, que es la directora de la Fundación Hagenberg, se dedica al negocio inmobiliario y que creó 2 empresas constructoras, una llamada Sembrini y otra Fortín. De eso, les repito, hay documentación. Entonces, pues, claro que puede intuirse el interés del terreno. Ahora, dentro de toda la polémica, se ha mencionado que las autoridades de la Ciudad de México actuaron muy aceleradamente y que actuaron de manera incorrecta, porque dicen normalmente hay casos en los que lleva más tiempo y no actúan tan rápidamente, ¿no? Tan es así y está probado que lo hicieron de manera inadecuada, que esa es la razón por la que tuvieron que regresarles el inmueble a los franciscanos. Pero miren, aunque dan nombres y hay más datos sobre supuestas relaciones con negocios inmobiliarios, con políticos, la verdad es que no quiero entrar más en esos detalles. Lo que menos quiero es que todo se vaya por el lado de la política. Y es que realmente no es por proteger a ningún político. Yo soy apartidista. No soy apolítica, pero soy apartidista. Pero lo que en este momento me ha molestado mucho es que mucha gente es tan vil que está usando el tema para golpear políticamente de uno o de otro lado. Pero pues aquí lo importante es que sea quien sea, del partido que sea, las autoridades tienen que actuar correctamente. Entonces, poniendo el foco en este detalle, fundamentalmente es para que estemos muy observadores del actuar de las autoridades. Sí es importante, porque ahorita vamos a seguir hablando de esto, de cómo fueron surgiendo las cosas.
Respecto a su actuación, 2 días después de que desalojaron a los del refugio franciscano, la Fiscalía realizó una inspección para constatar las condiciones de los animales y junto con peritos, así lo dicen en los reportes de las inspecciones, determinaron que había pruebas de maltrato animal y con este pretexto, supuestamente, justificaron la necesidad de rescatarlos, entre comillas, transportándolos a otras instalaciones. Y aquí surge nuevamente otra polémica. Cuando se los llevan, se hace un escándalo porque Arturo Islas, que algunos llaman activista y otros dicen que se dedica a traficar animales, él muestra claramente que tienen a varios perros, bastantes, encerrados en transportadoras en una de las instalaciones. Y pues la verdad es que era evidente, o sea, el lugar estaba cerrado, no había nadie, no había gente, y ya habían reportado que tenían días, o sea, incluso aunque tuvieran, la verdad, horas, esa es una forma, no sé, es prácticamente una tortura para los animales. O sea, yo no sé si Arturo Islas es culpable o no de muchas cosas que lo acusan en otros casos, pero en este caso, hablando de este asunto, lo que importa es que estaba mostrando la realidad, o sea, lo vimos. E incluso se pusieron agresivos, digo, si no tuvieran nada que esconder. De hecho, él se coló porque no dejaban entrar a la gente, o sea, ni siquiera los que estaban a favor o los que estaban ofreciendo sus servicios. Ahora, yo les comento que a mí no me consta que Arturo Islas haga las cosas incorrectas como dicen. Pero hay varios que dan argumentos y pues sí me gustaría investigar un poco más profundamente. Pero lo que sí es cierto es que hay que tomar en cuenta que él como que tiene ciertas tendencias políticas y por eso no hay que quitar el ojo de que pudiera no ser imparcial, de que yo sí creo que encontró así a los animales encerrados y que ya tenían bastante tiempo ahí encerrados. No sé decir si, como dicen, días, como les decía, o algunas horas, aún así es maltrato, o sea, sí era evidente, pero de todo lo demás que dice, que empezó a meterse ya en áreas o en cuestiones más políticas, ahí sí ya yo le pongo así como que un foquito rojo, no porque yo defienda al otro grupo al que él no pertenece políticamente, sino porque precisamente incluso él pudiera decir la verdad, pudiera ser que esté exagerando, no lo sé, no quiero defender a ningún político, pero tampoco quiero que gente que pudiera ser el caso de él se vaya también del lado de su corriente política. Eso es lo que ya les comentaba. Entonces, esa parte es bien importante y por eso yo me enfoco más en lo que mostró, que era claro que en otras cosas que habla y que incluso han echado abajo. Cuando todo eso sucede del desalojo de los franciscanos y que sacan a los animales, algunos rescatistas y defensores de los derechos de los animales, que la verdad yo siempre respeté y admiré, y se me hace gente muy respetable. Yo les invito a que busquen el trabajo que ellos han hecho y se han esforzado mucho en cosas que han tenido unos resultados muy importantes. Sigo respetándolos, pero también creo que a veces cometemos errores y no sabemos cómo actuar, o a lo mejor ellos mismos saben que están con la presión de que están involucrados o están posicionados en medio, como los mismos animalitos, de una lucha de poderes, porque el poder que puede tener por ejemplo, las empresas inmobiliarias mezclado con políticos, y el poder que puede tener, que ya lo vimos, de convocatoria o de influencia, un grupo como el franciscano,
mediante la imagen de los perros, de los gatos, de los animalitos, es muy fuerte y quizá ellos no quieran enfrentarse ni con unos ni con otros. Bueno, en el caso de los franciscanos, pienso que lo están manifestando porque lo que no quieren es que regresen a sus manos. Y iniciaron una difusión de las condiciones en las que estaban los perritos y los gatitos dentro del refugio franciscano. Para esto mucha gente comenzó a llamarlos vendidos y pues la verdad a mí me dio mucha tristeza, pero no precisamente porque hayan mostrado las condiciones en las que estaban, porque yo sí creo que estaban mal y les voy a dar mis argumentos al respecto. Es que hayan justificado que el maltrato fuera la razón de sacar de esa forma a los animales, porque los sacaron a lugares con muy bajas temperaturas, mucho más de las que ya están ahí donde se encontraban, que los encerraron en las transportadoras por días, que metían 2 o más perros en una transportadora, no solo por lo que dijo Arturo Islas, en las imágenes que se pueden ver del momento cuando los sacaron, ahí se ven como iban de 2 a más en una transportadora grande, ¿no? Incluso se denuncia que se les caían las jaulas de los transportes, porque no dijeron, bueno, ok, ya sacaron a los franciscanos, a las personas, pues entonces ahora ahí se quedan los animales y si el gobierno quiere hacer algo, pues que lo haga en ese momento, ahí, estando ellos ahí. No había ni una sola razón para sacarlos. Incluso hicieron videos donde se mostraba el mismo lugar donde estaban encerrados los perros en las transportadoras y ahora sí estaban como, ¿qué será?, 20 perros y estaban con unas personas que los llevaban con sus correas y dicen, miren, para que vean que están bien. O sea, ¿en serio creen que vamos a llegar a pensar que no vimos lo que vimos? Yo me he puesto a pensar por qué actuaron así. La verdad es que, bueno, les voy a decir de quiénes, por ejemplo, en particular estoy hablando. De Walt Dice y de Sofía Morín. Incluso a Sofía Morín le hacen una entrevista y ella dice que tal vez por lo que ella dice ahí es que llegó a pensar que ellos dijeron, bueno, nos estamos dando cuenta que es una bronca muy grande, porque dicen que se hablan de negocios inmobiliarios muy grandes, porque además hay que tomar en cuenta, ese terreno de 46 hectáreas vale mucho más. Hicieron un avalúo, lo que ellos reportan es que vendieron en 650 millones de pesos, que no hay pruebas, pero el avalúo oficial muestra que vale mucho más solo el terreno. Pero si quieren construir ya sea edificios o es una zona habitacional, qué sé yo, imagínense a lo que puede aumentar ese terreno, que dicen que es una de las zonas con mayor plusvalía. Entonces, quizá ellos digan, no nos vamos a enfrentar con Sansón a las patadas y lo que nosotros queremos es que simplemente saquen a los animales, aunque ya ahí ellos se queden peleando por el terreno. Pero de todos modos no se justifica. Porque, ok, vamos a suponer que digan que por eso, que saben que para qué se van a estar enfrentando, perdiendo energía, tiempo y dinero en un terreno en el que dicen el gobierno se va a hacer responsable y entonces los va a llevar a otro lugar y los tiene que colocar bien. Tenían que denunciar cuando vieron la forma como los estaban sacando así tan deprisa, porque todo tenía que estar bien organizado para recibirlos adecuadamente donde los iban a llevar, cómo los encerraron, a qué lugares los llevaron, cómo se les caían las transportadoras. No le encuentro justificación, por más que quiero, porque les repito, yo vi mucho trabajo de ellos. Ahora, no porque esté en contra de eso, significa que cuando vemos los videos de ellos, cuando ingresan para ver las condiciones en las que estaban, no quiere decir que no estaban mostrando la verdad. Ellos mostraron áreas en las que era evidente que las enfermedades que tenían no era de 1 o 2 días. O sea, eso se puede notar. Quienes han tenido perros o han ayudado en los rescates, se puede identificar los problemas de piel, el cómo están, por ejemplo, de delgados, que puede ser también, o sea, por alguna enfermedad en particular o porque no se alimentan correctamente. Y los franciscanos dicen que los perros estaban mal, o más bien que se pusieron mal por el manejo que les dieron las autoridades y que por eso murieron varios de ellos. Pero pues es que
es evidente que tenían problemas ya, y esa fue la gota que derramó el vaso. Ahora, a lo mejor podemos llegar a descartar lo que dicen las autoridades, ¿no? Que cuando fueron estaban las jaulas llenas de orina y de excremento, porque pues eso es normal. O sea, si les quitaron la posesión 2 días antes y dejaron de limpiar siquiera esos 2 días, eso es un atascadero. Así que, bueno, vamos a suponer que tienen justificación en eso. Ahora, con el tema de que según molían huesos de perros para desaparecerlos, la verdad no sé, pero pues ellos tenían mucho terreno como para enterrar a los perros y eso, bueno, no por lo de los huesos, pero sí me pongo a pensar qué ha pasado con 900 perros, porque dijeron que llegaron ellos a tener 2000, y pues con eso de que ni registro tienen, digo, yo sé que tiene muchos años el refugio, pero la verdad es que me ponen que pensar. Yo creo que sí es muy probable que les estaban dando de comer lo que mostraron una vez que ingresaron las autoridades cuando hicieron el peritaje, porque hay mucha gente que dice que no es cierto, que no les daban negritos con chocolate, que porque los perros se intoxican y que no era posible. Pero la verdad es que ese tipo de pan supuestamente tiene chocolate, pero la verdad es que no, o sea, solamente es imitación. Imagínense que tuviera chocolate, o sea, ellos siempre necesitan ganar lo más posible. Y pues chequen los ingredientes. Y hay videos donde el mismo representante legal del franciscano reconoce que se les daba de comer pan Bimbo, supuestamente mezclado con otras cosas. Además, saquen cuentas. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 10 perros. Les voy a poner una cantidad baja, porque realmente no comen eso, pero vamos a poner una cantidad un poquito más, así lo mínimo que pueden llegar a comer. Solo comida, únicamente comida, equivale a 2,160 pesos al mes por 10 perros, pero realmente, la verdad, como les decía, se les da un poco más, pero bueno, vamos a poner eso. Ahora, si tuviéramos 1,100 como los franciscanos dicen, se necesitaría un total de 237,600 pesos mensuales, pero dice que llegaron a tener 2,000 perros, necesitarían 432,000 pesos mensuales solo de comida. Los perros se deben desparasitar cada 6 meses. Vamos a suponer que ellos lo hicieran cada año. Necesitan vacunas, productos de limpieza, que la verdad te aumenta mucho el gasto. Detergente, cloro, shampoo, casi se duplica el monto. Pero además la mayoría de perros rescatados necesitan tratamiento médico, la mayoría, porque pues llegan en malas condiciones. Unos necesitan más, otros menos, pero además están las esterilizaciones, los servicios que utilizan como el agua, los gastos administrativos. Ahí mismo dicen, no todos son voluntarios, hay trabajadores, entonces hay que sumar los salarios. Y hay perros que llevan gastos enormes, o sea, con sus enfermedades. ¿Creen que ellos en verdad juntan esas cantidades? ¿Realmente creen que les pueden dar buena calidad de vida? Hasta ahorita que se está haciendo escándalo. Y es que yo me pregunto si ellos creen que solo recogiendo animales hacen una diferencia. Porque, por ejemplo, en una ciudad de 17 millones de habitantes, pero se imaginan con 250 y tantos mil pesos por ahí así, ¿cuántas campañas de adopción fuertes se pueden hacer? ¿Cuántas esterilizaciones? Porque lo tendrían que recibir o lo reciben por mes. ¿Cuántos movimientos de presión para que las autoridades verdaderamente pongan sanciones altas y supervisiones para que no haya maltrato y abandono? ¿Cuántas campañas y visitas de concientización a escuelas, empresas, negocios, colonias se pueden hacer? ¿Por qué si en un momento dado tuvieron 50, por ejemplo, que dice que el señor Antonio Hagenbeck les dijo que está, o sea, él se empezó a molestar cuando vio que tenían más de 50. Y en lugar de invertir todo eso que podía llegar en ese tipo de actividades que verdaderamente harían un cambio, decidieron acumular. Y yo he visto casos donde prefieren hacer eso porque así convencen a mucha más gente de donar, aunque ese dinero no vaya para los animales.
que bueno, vamos a suponer que aún así de manera equivocada se vayan por ese camino y que por eso decidan tener a varios perros, porque dicen, bueno, bien o mal juntamos el dinero para poder darles de comer y ahí también tienen un techo. Pero la verdad es que quiero que escuchen esto, por favor, mucho más para los que dicen que es mejor que estén ahí a que estén en la calle. Hay algo llamado ámbito hogareño, que es una especie de parámetro. Con esto se puede enmarcar o se pueden señalar las necesidades que tiene un animal silvestre o doméstico y que nos pueden dar ese parámetro para saber si ese animal cuenta con las condiciones adecuadas para una buena calidad de vida. Claro que tiene sus variaciones si se trata de un animal silvestre o de un animal doméstico, pero en este caso yo les voy a platicar sobre el ámbito hogareño en perros. Entonces tengamos claro, ¿no? Este parámetro es el que nos va a mostrar si un perro vive bien o vive mal, si sufre o no. Y no nada más incluye el espacio físico en tamaño, sino además cómo socializa, con qué recursos cuenta a su alrededor y el ambiente en general, ¿no? Cómo se encuentra. Entonces, con esto se deben de cubrir sus necesidades biológicas, como ya dijimos, las conductuales, las emocionales del perro, las sociales, que van más allá de techo y comida. No solo eso le da calidad de vida a un perro. Por ejemplo, en el lugar que habita no solamente sirve el que tenga mucho espacio, sino la calidad del espacio y su diversidad. Es como si tenemos a un perro en un terreno muy grande, por ejemplo bardeado, ¿no? Con piso de concreto, bardeado todo alrededor y es bastante grande. Eso no es suficiente porque ellos necesitan un área específica, por ejemplo, para descansar, otra área para que ande corriendo libremente, o un área para defecar o para sus desechos, un área para explorar, olfatear, o sea, hay posibilidad de cambios en cosas que puedan ver, con las que puedan jugar. Entonces el hecho de que tengan un patio grande no significa que dejen de estar aislados o que tengan los estímulos suficientes. Entonces, hablando de calidad, recuerden que el refugio franciscano tenía muchos perros solo con concreto, donde pasaban la mayoría del tiempo. O sea, lo pueden ver en las imágenes. Imagínense, qué feo si lavaban y qué feo si no lavaban. El que se secara ese concreto, de aquí a que se secaba, porque además ni siquiera están en una zona en la que realmente pueda haber el suficiente calor todo el tiempo como para que se seque, y si no limpiaban, pues la pestosidad. Entonces imagínense la situación para esos pobres animales. O sea, ¿ustedes creen que con 1100 perros, o ya no 1100, que sean los que el gobierno dijo, 936, ¿en serio creen que todos los días los podían sacar a pasear? ¿Cuántas personas se necesitarían para lavar diario todas las jaulas, alimentarlos y luego sacarlos a pasear? Si tener 10, la verdad es que es un desmadre. O sea, que somos 3 personas a cargo de ellos, imagínense 900. Para mí yo creo que eso no es irreal, pero por lo que ellos manifiestan ni siquiera tenían mucha gente atendiendo a los animales. Y miren, aquí del ámbito ecológico habla de su espacio conductual. O sea, lo que es la etología de la especie, ¿no? El perro debe de poder expresar conductas propias de su especie. Como ya decíamos, el caminar, el poder explorar, olfatear, jugar, el que pueda tener contacto social con humanos y con otros perros, y además incluso poder retirarse cuando él lo necesita, que ya como incluso las personas, ¿no? Que ya estamos cansados de socializar, bueno, un espacio donde se puedan apartar. Dice, si el entorno impide sistemáticamente esas conductas, el ámbito hogareño es inadecuado, aunque haya espacio, techo y comida. Y es que estamos hablando, como les decía, de las necesidades de cada especie tiene su ámbito hogareño, y por ejemplo hay especies como los grandes felinos que ellos necesitan kilómetros diarios
para recorrer, para buscar pareja, para cazar. O sea, imagínense, y esos pobres luego los encierran en los zoológicos. Es algo muy cruel, pero bueno. Entonces, como ya decíamos, el perro es una especie muy social. Entonces, pues necesita esa interacción diaria con humanos y necesita rutinas constantes. Por ejemplo, si lo van a sacar a caminar, tiene que ser más o menos a la misma hora, lo mismo sus comidas, o que no haya un aislamiento prolongado. Un perro solo en un patio todo el día pues no tiene un ámbito hogareño adecuado. Para quienes tienen a su pobrecito perro, hay unos que no nada más lo tienen en un patio, lo tienen amarrado. Yo me pregunto, si ustedes creen que sí hay muchísimas obligaciones en el refugio, pueden darle realmente ese tiempo y poder convivir con ellos, pero 900 o 1000, entonces un perro en su ámbito hogareño también debe de tener la estimulación ambiental, que son los paseos con frecuencia y de calidad. Los paseos forman parte del ámbito hogareño y no son un extra. Fíjense, del ámbito hogareño dice, reducir el bienestar del perro a tiene patio o tiene techo y comida es una visión errónea. El perro es un sujeto con necesidades propias, no un objeto compatible con cualquier espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando este ambiente no es el adecuado? ¿Qué le pasa a un perro? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esta situación, el no contar con todo eso que ya mencionamos, afecta su cerebro, su fisiología, su salud y su identidad como especie. Puede tener afectaciones conductuales, llegar a tener conductas destructivas, un ladrido excesivo, hiperactividad, o puede ser que por el contrario lo vean con mucha apatía, casi no se mueve, que está arrinconado, puede incluso llegar a comerse sus desechos o autolesionarse, puede estar lamiéndose hasta que se lastima la piel, o puede mordisquearse, ¿no? Puede llegar incluso a caminar en círculos o tener ciertos movimientos repetitivos. Hay veces que ese tipo de acciones o actitudes, la gente dice, ay no, es que es un perro muy, muy problemático, pero pues puede ser un síntoma de que el perro está estresado. Entonces el perro puede tener ese estrés y también alteraciones neurobiológicas. Un perro sin un ámbito hogareño adecuado vive, dice aquí, en activación constante del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que puede provocar una elevación sostenida del cortisol, que es lo que yo les decía. Mi perrita tiene síndrome de Cushing, que es la elevación del cortisol y que les afecta a todos los órganos. O sea, es una enfermedad muy fea. También puede ser que tengan alteraciones en la serotonina y la dopamina, que son neurotransmisores que se utilizan para que se sientan bien, ¿no? Bueno, el cuerpo. Pueden tener hipersensibilidad al entorno, o al contrario, ¿no? Embotamiento emocional, que como les decía, que se vean muy tristes, apagados, o que no tengan como si no tuvieran sentimientos, como si estuvieran como zombies. Todos estos efectos en el cuerpo puede hacer que algún perro pueda tener mayor agresividad o mucho miedo, ser muy nerviosos, o tenga ansiedad por separación o trastornos compulsivos, hasta de comida. Puede tener dificultad para aprender y para adaptarse. Fíjense que estos detalles son bien importantes. Por ejemplo, en el caso de los perros, que más adelante les voy a hablar sobre eso, sobre las razas potencialmente peligrosas y cómo esa parte polémica cuando se dice es que un perro es así porque está mal educado. O sea, hay que poner ojo en esto. Entonces, el cerebro del perro se moldea por el ambiente y la privación prolongada deja huellas duraderas en el animal. Esto bien presente para los que tienen animales amarrados, que los tienen en el patio de atrás, que están en un ambiente, dicen, no, pues que ahí puede correr y puede hacer sus necesidades, pero están solos. Incluso para quienes tienen, ustedes pueden ver que también, voy a hacerles un video al respecto,
Cuando ustedes entran al TikTok, muchas veces les aparecen gente que tienen perros amontonados unos junto a otros y piden dinero. Y es lo que estamos hablando aquí. Quien quiera justificar todo eso, estos son los argumentos. Entonces continuamos en que estas carencias provocan daños físicos y de salud por la falta de espacio funcional y estimulación. Entonces ellos pueden sufrir de obesidad, porque también uno de ellos me decía, ay, mis perros están gordos. Pues sí, pero eso no significa que estén bien, ¿no? Al contrario, o excesivamente flacos, desnutridos, pueden sufrir atrofia muscular, porque también los músculos tienen que utilizarlos, sí necesitan tener mucha actividad y activar sus músculos. Problemas articulares, alteraciones digestivas, inmunosupresión, que pues eso provoca que les den más infecciones, trastornos dermatológicos por estrés. Un perro también puede llegar a tener frustración constante, sentirse indefenso, estar depresivo, también puede tener pérdida de iniciativa. O sea, tú le puedes dar algo posteriormente después de pasar una situación así de encierro y pues no va a reaccionar como un perro normal. Puede también aislarse socialmente. Entonces dice aquí, un perro tranquilo que ya no juega ni explora no está adaptado, está resignado. Ahora, en cuanto a la ruptura del vínculo humano-animal, muchas veces cuando un animal sufre de todo esto y tiene esas reacciones, como ya habíamos mencionado, pues ¿qué pasa? Que llegan a tener castigos injustificados por conductas derivadas del estrés. Entonces la gente puede llegar a veces a tratarlos mal porque dicen es que es un perro problemático, ¿no? O los llegan a abandonar, o sea, o los llegan a abandonar, o los encierran, o los mandan con otras familias. Yo tengo una perrita que destruía todo, recién que llegó destruía todo. Le conseguimos una familia y yo les advertí que era muy destructora. Me dijeron, no, sí la queremos. Bueno, les destruyó un montón de cosas y después me dijeron, no, es que ahí la tenemos. Le digo, es que ya paso y no la veo porque está cerca de mi casa, y le digo, paso y no la veo. No, es que ya la tenemos en el patio de atrás. Le digo, pero es que a mí no me gusta que esté sola y encerrada. No, ahí sí nos puede ver. Pues sí, pero desde la ventana. Entonces le dije, no, por favor, mejor regrésenmela si no puede convivir con ustedes, porque yo se las di, porque en un principio la metían a la casa, la tenían en el sillón y todo, y después ya la arrinconaron. Le dije, no, mejor me la regresan y yo la tengo. Y después descubrí que ella se portaba así porque tenía dolor. Y ahora, ya que le controlé el dolor, ya no es ni la tercera parte de lo que hacía. Entonces todo esto que sucede es un círculo de violencia cultural y no un problema individual del perro. O sea, no es el perro en sí nada más. Y bueno, en cuanto a esto, pues claro que hay un impacto ético y jurídico. Desde la perspectiva del bienestar animal, la privación del ámbito hogareño puede considerarse, acuérdense bien, para los que dicen que tener un perro encerrado con techo y comida es adecuado, eso puede considerarse negligencia, maltrato por omisión, vulneración de los derechos a una vida digna. Y ya incluso hay leyes en las que sí dicen no basta con alimento y techo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de los derechos humanos. Y ahora, con el tiempo, poco a poco, tenemos que tomar en cuenta esto. Porque cuando no cumplimos esos requerimientos y decimos es que ahí lo tengo, ¿no? Amarrado, está vivo y come. Entonces pues reduces al perro a como si fuera un objeto y además niega su valor como ser vivo. Entonces eso no es justo, y que además priorices tu comodidad como persona sobre la vida del animal. O sea, dices, para mí es más cómodo tenerlo amarrado, para mí es más cómodo tenerlo en el patio de atrás, y eso es como normalizar como si el animal no sufriera, o sea, como si no sintiera. No es una falta de
de adaptación del perro, es que tú no, o sea, desde el momento en que lo tienes, estás portándote de una forma egoísta en la que no piensas qué condiciones le vas a dar, si le puedes dar o no esas condiciones. Entonces, pues la verdad es que es una falta de conciencia de las personas y a veces de egoísmo. Entonces, recalco y lo diré muchísimas veces, con lo que acabamos de analizar, no basta que tengan techo y comida, ni siquiera, óiganlo bien, los peores delincuentes tienen eso. Por ejemplo, hay familias que se quejan de saber que tienen o tenían algún familiar que fue ultimado por una persona y que esa persona ahora está en la cárcel, pero dicen es que no es justo porque tienen gimnasio, tienen actividades deportivas, tienen diversas opciones de capacitación, hasta los dejan estudiar, tienen psicólogo y a diferentes tipos de esparcimiento, ¿no? Hasta fiestas les hacen y algunos todavía hasta les reducen condenas y los tienen en unas condiciones que no se compara con lo que les hacen a los animales y es castigo. Entonces, ¿cómo podemos tener a los animales así? No es ideal el refugio ni es ideal la calle, pero yo conozco perros comunales que viven mucho mejor que la mayoría de los perros en los refugios. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo, más o menos casi cada 2 o 3 cuadras, la gente ha colocado casitas en las banquetas para los perritos sin hogar. Y, por ejemplo, los vecinos les dan alimento. Hay unas zonas donde, por ejemplo, hay un perrito que tenía un tumor en la cabeza y lo operaron. Entonces hay albergues donde tienen menos que eso, y eso lo vimos en el Franciscano, cuántos perros enfermos se veían recién que entraron, eso no lo pudieron haber inventado, o sea, eran muchos, se mostraban las imágenes y se veía, ¿no? Como las láminas apenas si cubren ni la mitad del techo y tenían ellos como casita un cuadro de concreto que ni siquiera tiene puerta, porque por ejemplo aquí a los perritos de la calle las lonas esas que usaron para la política las recortan y se las ponen como puerta, ¿no? Para que el frío no les pase. Y en otros lugares los perritos que donde tienen tierra, no solo puro concreto, ellos rascan cuando hace mucho frío y hacen un agujerito y ahí se meten para que el calor del suelo los proteja. Pero pues imagínense, ahí de verdad, vean los videos, cómo puede dormir un animal en un lugar así tan frío que no tienen ni siquiera un colchoncito o algo así, ay no sé. Y es que, por ejemplo, quien tiene perros y los quiere de verdad sabe que cada perro tiene su carácter, tiene sus gustos, cada uno tienen sus miedos a diferentes cosas. O sea, los empiezas a conocer tanto que sienten, piensan, sueñan. Ellos también tienen pesadillas cuando se asustan de algo. Yo tengo una perrita que, por ejemplo, si oye que alguien se pelea o grita, en las noches cuando duerme se orina del miedo. Entonces, ¿cómo pueden llegar a conocer? Y yo conozco hasta los perros de los perros. Yo conozco hasta los ladridos de cada uno de mis perros. Entonces, ¿en verdad creen que el franciscano les puede dar eso? Lo peor de todo es que aunque ellos actuaran de buena fe, no vemos que las condiciones sean las adecuadas. A ver, ¿cómo pueden cubrir tremendo gasto de 900 perros y todavía se atreven a decir que van a seguir recibiendo a todo animal que lo necesite? Porque así dijo Gina. O sea, es una negligencia o solamente es una campaña para exaltar su imagen. Y fíjense, como cuando hubo el desalojo de los otros 2 albergues, el franciscano no hizo escándalo, porque además no tenían que hacer, si ellos tenían broncas entre ellos como organizaciones, eso es lo de menos, lo que importaba era por los perritos, ¿no? Yo algún día les contaré mis experiencias con algunos rescatistas y con algunos refugios, pues situaciones que no me agradan, pero no todos, claro, ¿no? O sea, hay gente súper entregada y noble que hace un gran trabajo, lo hace con todo el corazón y sacrificando mucho para poder ayudar. O sea, ahí sí, yo estoy consciente. Pero pues en este caso me da mucha tristeza y me da mucha impotencia porque la única esperanza que tienen estos perritos es toda la gente que está presionando
para que las cosas se hagan bien, pero si erróneamente, o sea, y de manera inocente tienen la idea de que las condiciones en las que los tiene el franciscano es la adecuada, pues imagínense, se pierde la oportunidad de verdaderamente ayudarlos, de que su vida mejore. A ver, algo que muestra bastante claro la situación es que no tenían un registro de animales ingresados, no tenían animales fallecidos. Es más, hicieron público que cuando se los llevaron, la orden que dieron las autoridades era de hacer una ficha de cada uno y que se les diera nombre, porque no tenían, en serio, no tenían un nombre, eran así como números. El gobierno dice que eran 936 perros y ellos dicen que eran 1095. Eso lo dijo Gina Rivera, que es la directora general del refugio franciscano, pero nunca han mostrado ese registro, o sea, no lo tenían. Esa es una prueba de que no les daban tratamiento médico, que no los atendían como debe de ser. A ver, si tienen más de 1000 perros, debían de tener un registro de vacunas, de desparasitación, tratamientos médicos, de administración de sus medicamentos. Y si no lo hay, es que simplemente no los curaban. O sea, no les daban las atenciones necesarias. O sea, entonces que de memoria, ¿no? Les daban sus medicamentos y se acordaban de sus horarios, de todos los que lo necesitaban, ¿no? Y el tipo de medicina. O sea, no les daban tratamiento. Tan solo lo que reporta el gobierno es que cuando se los llevan, asignaron 60 veterinarios y más de 100 personas para atender a los perros. O sea, yo no estoy diciendo, no nos vamos a ir a los extremos, hicieron cosas mal y lógico, ¿no? También qué bueno que asignaron esa gente, que esperemos que sea cierto. Pero tan solo, si son 60, a cada veterinario le tocaría atender a 15 perros. O sea, ¿cuántos trabajadores hay en el franciscano? ¿Cuántas jaulas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos voluntariados? Y ¿saben qué me temo? O sea, yo me temo mucho que la Fundación Hagenberg, o sea, ellos hicieron mención breve de las condiciones cuando la entrevistaron a esta señora con Aristegui, y ella habló de ese maltrato y sí dijo varias cosas, pero no tan detalladamente, porque posiblemente el bienestar no les interesa. Bueno, no posiblemente, se están viendo muchas cosas ahorita con su actuación, ¿no? Tanto así que años anteriores no dijeron nada. O sea, solo hasta ahora que quisieron tener el terreno es que dijeron, no, es que están en malas condiciones. Pero claramente no dicen, es que han estado por años y años, porque dirían, bueno, entonces ¿por qué no denunciaron? Y en el caso de los franciscanos dicen que una de sus pruebas de que los perros estaban bien es que las anteriores inspecciones que hizo el gobierno, pues aparecía que ellos registraron que sí daban la aprobación de que continuaran, porque los perros estaban en buenas condiciones, incluso que tenían esparcimiento, o sea, que los sacaban a pasear, que limpiaban sus jaulas de 3 a 4 veces al día. O sea, en serio, que de verdad es que dudo que a duras penas limpiaran una al día. Y pues nada de eso han mostrado como una prueba de confianza para el refugio, porque ustedes saben que desgraciadamente en nuestro país ese tipo de cosas pueden conseguirse, ¿no? O sea, no es posible que no haya un reporte de cuánto dinero reciben. Ellos tendrían que dar cuentas. O sea, no llevan una contabilidad. ¿A dónde echan los desechos? Todas esas cosas son muy importantes. Fíjense, cuánta complicidad puede haber. Si ustedes buscan, hay un TikTok donde habla la misma Rebeca de Alba. Ella dice que hace más de 20 años la contactaron para hacer una campaña de adopción y apoyo al refugio. Y dice que ella vio cómo tenían perros al franciscano. Vio cómo tenían perros en unos espacios donde casi no podían moverse. Y no dijo nada. O sea, se quedó callada
Y habla de eso 20 años después, cuando además ella tenía los medios y participó de eso, o sea, porque lo vio, se cayó y participó. No, o sea, entonces yo la oigo y digo, bueno, ¿para qué? Y de hecho sí se lo comenté, o sea, ¿para qué hablar 20 años después? Digo, pues puede servir, ¿no? Pero qué triste que se haya quedado callada tanto tiempo. Y miren, si ustedes pueden observar los videos, las jaulas son viejas, oxidadas, las que mostraron. Es más, ya no nada más los videos de Walt dice, también los videos de la misma gente que está apoyando a los franciscanos. Vean ese video. Hay varios donde se puede ver cuando entran, podemos ver las jaulas ya viejas, oxidadas, con las láminas cortitas como yo les dije, y los cuartos, esos cuartitos, esos cuadritos ahí que tienen para que se metan los perros ahí de concreto. Pero cuando sale el video en Aristegui, búsquenlo, del franciscano, les comparten un video para que lo muestren, en donde salen ellos caminando como con unos 30 perros y todos los perritos, lógico, contentos, ¿no? De andar ahí corriendo, están jugando y en el campo, libres, en un espacio grande, ahí van caminando entre los árboles y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y cuando, en una parte, cuando ya los van a guardar, que los perritos se meten, los llevan a jaulas, pero esas jaulas son nuevas, son instalaciones más grandes, son unos lugares más grandes que los que se pueden ver cuando entraron, que recibieron nuevamente las instalaciones. Eso se ve luego que están recién construidos, no están oxidados, el material se ve fresco, véanlo. O sea, ¿por qué muestran eso? Ya desde ese momento se ve cómo no se habla claramente. O sea, aunque ellos digan, es que somos un refugio pobre, pues sí, pero muestren la realidad, ¿no? Y tan solo en los videos que cuando los dejaron entrar a ver a los perros dicen, ay, es que los perritos miren cómo sí los trataban bien, porque estaban tan emocionados de verlos, o sea, como si no supiéramos que los perritos son bien nobles, y con que les des de comer y te vean frecuentemente, para ellos ya, o sea, te mueven la cola y les da gusto, pues eran los que siempre veían. Pero la verdad es que, o sea, eso no garantiza nada, y se me hizo más como una manipulación, ¿no? de la opinión pública. Ahora, el refugio dicen que está en Coajimalpa, y yo chequé cuál es la temperatura media de allá, y dice que varía entre 1 grado centígrado y 24 grados centígrados. O sea que es una de las zonas más frías de la capital. Ahí mismo lo dice, ¿no? Investíguenlo ustedes, que puede llegar incluso a -2 grados. Y sus instalaciones no están adecuadas para eso. Es una crueldad. Y yo me pregunto si llegan a un acuerdo con la Fundación Hagenberg, ¿habrá silencio y seguirá todo así? Ellos ya tenían un trato con la Fundación Hagenberg para llevarlos a otro terreno. Les dijeron, si ustedes consiguen el terreno, nosotros les construimos para que se lleven a los perros a esa zona, ¿no? Supuestamente el franciscano sí lo consiguió, y que ellos no cumplieron porque la construcción iba a salir aproximadamente en 20 millones de pesos. Pero digo, 20 millones de pesos, no sé, para tenerlos encerrados de esa manera, para continuar con la misma situación, con el mismo tipo de vida que tienen. Y entonces ya el Hagenberg se queda callado porque dice, ya no hay maltrato, ahora sí me parece que viven bien, y ellos siguen con lo mismo, no sé. Y las autoridades no pueden regresar a los animales, porque es lo que están pidiendo ahorita que ya les dieron las instalaciones, porque si ellos devuelven a los animales, están echando abajo su argumento, y además con los peritajes que hicieron, diciendo y según ellos, que seguramente sí es así, comprobando el maltrato, que además fue su pretexto para sacarlos, pero ellos registraron el maltrato, y que era uno de los mayores ejemplos de maltrato que ha habido allá.
de los peores casos. Y también, bueno, ahorita que me acuerdo quiero mencionar brevemente que los activistas, los rescatistas o activistas de los derechos de los animales, creo que tampoco era muy viable que se quedaran callados respecto a que hicieran el cambio de uso de suelo del terreno, porque recordemos que esa zona en este momento tiene árboles, que puede ser un refugio para diferentes tipos de especies, pues deberían de tener un poco más de resistencia a que se construya en esos lugares. Y pues para ir concluyendo, vean cuánta gente hay en redes sociales y en persona. Muchos gritan, todos somos franciscanos, y se les agradece. Pero ¿cuántos van a seguir preguntando al menos una vez al mes? Que estar pendientes de lo que sucede. Y mucho más si les regresan a los franciscanos a los perritos. O es suficiente decir, bueno, ya fui, ya me siento satisfecho y soy una buena persona. O sea, pero si realmente les importa, sepan que ese tipo de casos no es así. Hay que darle seguimiento. Tengo algo de experiencia en eso. Y qué bueno que estén participando, en verdad es importante, muy importante, pero también es importante no dejarlos solos. Yo les voy a dejar unos videos sobre las condiciones como encontraron a los animales cuando ingresaron las autoridades y los rescatistas, y eso tampoco se puede ocultar. En verdad, véanlos. Es algo tan doloroso ver a esos pequeñitos ahí. Hay unos perritos arrinconados, aterrorizados. De verdad, a mí la verdad es que me parte el corazón ver ese sufrimiento. Dirán que soy exagerada, pero yo amo a mis perros, o sea, no puedo creer ver esos rostros de tanto dolor, ese sufrimiento físico. No podemos apoyar eso. O sea, no es posible que la gente no trate de involucrarse más allá de lo que le dicen, porque no solo decir refugio es sinónimo de algo bien hecho. Por favor, no apoyen ese lugar de tortura. Les pido que por favor vean esos videos. Si ustedes no si ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, con Walt o con Sofía, de todos modos vean los videos. Si ustedes creen que vieron la verdad, cuando los vean van a confirmar si tienen razón o no. Pero no se pueden quedar solo con un solo lado, porque digan, es que como ellos permitieron que lo sacaran, entonces simplemente están en contra de los franciscanos, y estar en contra de los franciscanos es estar en contra de los animalitos. Eso no es así. Es evidente que hay maltrato, y eso no significa que porque se demuestre que hay maltrato entonces se hace inocentes o que proceden bien tanto la Fundación Hagenberg como las autoridades. A los que están apoyando, no suelten el asunto. Vayan más allá de ir a marchar. Y pues pienso que la mejor situación que pudiera haber para ellos, la menos mala, es que los franciscanitos permanecieran en ese terreno mediante el manejo del gobierno, pero no solo con las condiciones que ahora dicen, porque dicen, no, pues entregamos, pero nada más las instalaciones, no con más terreno, ¿no? Pero pues lo ideal es que aunque se quedaran ahí, que el gobierno lo administrara correctamente, o sea, y que tuvieran el control y los reportes, que también reportaran, ¿no? Las donaciones, o sea, las entradas y salidas, un control verdadero, o sea,
pueden apoyar haciendo una muy fuerte promoción, porque el gobierno tiene esa capacidad para adopciones, para voluntariados, para esterilizaciones. Pueden hacer que algunos, si hacen una convocatoria, ¿no? Para gente que sean voluntarios. Y hay muchos que se han ofrecido, ya lo comentaron en los medios de comunicación, que hay gente que se ha ofrecido tanto a adoptar como a apoyar con trabajo. Y es que todo se puede hacer con el verdadero interés. Miren, al menos donde yo soy, se les pide a doctores que si por favor pueden apoyar un día específico, y se organizan esterilizaciones masivas de perros callejeros y de gente que tiene pocos recursos. Entonces los doctores no cobran o cobran muy poco, o solamente piden lo del material y la anestesia, ¿no? Pero los rescatistas hacen la gestión. Es un trabajo fuerte, pero que hay quien ya lo hace. Eso también podía, no sé, digo, no reportan ese tipo de cosas los franciscanos. Este sería un momento bien importante para que las personas que están yendo a hacer plantones, a hacer marchas, exijan, es un consejo que les doy, exijan una mesa de trabajo con el gobierno, que entren algunos representantes, no sé, puede ser por colonia, puede ser si van grupos, puede ser desde colonias hasta grupos de los que están apoyando, para pedir cuentas, para dar propuestas y para llegar a acuerdos. De esa manera pues se presiona al gobierno así de, ojo, o sea, estamos vigilando a todos, porque hay quien, por ejemplo, en la Fundación Hagenberg, la representante dijo, no, es que a nadie le interesa lo que se haga con el terreno, o podrían decir, ay, es que a nadie le interesa, o ¿por qué les importa el dinero que entra o el dinero que sale? Pues claro que sí, porque nosotros como ciudadanos podemos ser la voz de ellos, o sea, tenemos podemos basar en que nosotros, mediante la ley, podemos denunciar o podemos exigir que se cumpla, porque ellos no tienen voz. Todo eso se puede mejorar, no basta nada más con que se proteste. No podemos estar peleando o luchando por algo que los lleva al mismo infierno. Ya basta del maltrato a propósito, por ignorancia. Tenemos que ir evolucionando como sociedad. Imagínense qué tan atrasados estamos, que hasta ahorita en el 2016 apenas en las legislaciones del país empiezan a reconocer a los animales como seres sintientes. Y bueno, en conclusión, no siempre se puede aplicar esa parte de que o estoy con uno o estoy con otro, ¿no? Acá estamos viendo que de ambos lados hay cosas indefendibles. Ya fundamentamos por qué. No basta solo techo y comida para que sea un animal sano y con una vida digna. Pueden estar sufriendo igual o más que los perritos que están en la calle. Y bueno, tal vez me extendí, pero la verdad es que es un tema que me interesa mucho. Espero que les haya aportado algo y quisiera que ustedes comentaran, que me dieran su opinión, que me expresaran si piensan que están de acuerdo conmigo o no. Les agradezco mucho y recuerden siempre no ser indiferente ante el dolor de nuestros otros hermanitos que se encuentran aquí en este planeta compartiéndolo con nosotros. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente audio. Gracias y que estén muy bien. El tema del refugio franciscano lleva semanas y semanas y semanas en todo un tema legal, con muchas situaciones muy atropelladas. Yo les quiero compartir cuando visité ese lugar, que fue hace muchos años. Como soy amante de los animales, específicamente en mi caso, lo que he podido tener son perros. Todos mis perros han sido adoptados. Pues resulta que una revista me habló y me dijo, oye, tú amas a los perros y eres una apasionada. Pues fíjate que hay un lugar que pues es este refugio franciscano o casa protectora del franciscano, y queremos hacer un reportaje contigo. Entonces, pues yo feliz. Yo me acuerdo que en ese entonces me dijeron que había 500 perros. Yo dije, ¿qué? ¿500 perros? ¿Cómo se pueden tener 500 perros? ¿Cómo los alimentan a todos? ¿Cómo los cuidan? Las atenciones veterinarias. Entonces me entró pues como toda una inquietud. Fui y yo estaba sumamente afectada.
por las condiciones en las que hace más de 20 años ya estaban los animales. Y siempre se me quedó la imagen de muchos perros, sobre todo los pitbull, estas razas así grandes y que están muy estigmatizadas, como si fueran los pitbull perros agresivos. Sí hay razas más fuertes y con ciertos temperamentos, pero es como tú los educas y como tú los vas haciendo a tu forma. Pero eso es otro tema. Y me acuerdo ver esos perros en esas jaulas en donde apenas su cuerpo podía caber así derecho, pero ni siquiera una jaula en donde puedan tener un poco de espacio y girar sobre su mismo cuerpo. Estaban tan hacinados los pobres animales que no podían girar para darse una vuelta. Y yo decía, ¿cuántos años o cuántos meses o hasta 15,000, lo que sea, llevan esos animales así? No se daban abasto con la gente de limpieza, entonces también era un lugar que tenía pues un olor a pudredumbre de los desechos de los animales. Mal, todo mal. Había una jaula, me acuerdo que conté con 21 perros chiquitos, un espacio, un horror. Y esto no es para destruir a nadie ni para... porque lo que yo quiero es construir, de eso se trata, ¿no? Entonces, ya hace más de 20 años el lugar estaba mal. Hace 20 años, cuando hice ese reportaje, yo me sentí muy mal después porque dije, ya me voy, el reportaje va a salir. Esto era invitando a la gente a que adoptara, evidentemente, perros de el refugio franciscano. Pero no había ni siquiera una planificación o una ley de protección animal, ni la hay ahorita porque sale cada ley de que ahora sí, que si el perro en la azotea y que se les va a multar y que se van a la cárcel. Y yo no estoy viendo claro. O sea, realmente se tiene que legislar, se tiene que tomar en serio. Con esto voy a terminar. Pensemos en ellos, en los animales que están en abandono, en los animales que están en jaulas y en espacios hacinados, que se ven unos a otros. Eso es lo que conocen, pero cuando ven a un ser humano, me acuerdo cuando yo fui al franciscano y he ido a otros refugios, los perros sienten inmediatamente al humano y ellos nos necesitan. Entonces, vivir así no es vida, es estar en un modo de supervivencia. Hagamos la diferencia, abrámonos a la conversación, que las autoridades también se involucren. Lo más importante aquí es la vida y el bienestar animal. ¿Qué se les daba de comer, hablando del alimento? Se les daba una mezcla, mitad alimento y mitad pan. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Sí había pan ahí, ¿y sabes quién nos lo donaba? Bimbo. Desde aquí les agradezco que durante 47 años nos apoyaron y fueron muy apoyadores y muy solidarios, muy empáticos con el refugio. Tenemos testimonios y certificaciones de 2 veterinarias que estuvieron a lo largo de los años con nosotros, que certifican que ese alimento es apto y perfecto para los perritos. Entonces, pues cuando se da cuenta la fundación, ¿verdad?, que están gastando millones de pesos al día en alimento, pues dijo, yo no me lo esperaba. Ernesto nada más. Chiquito, bonito, ¿cómo estás? Luisito, bonito. Bueno, un perrito que tiene este tumor en la glándula mamaria. Este tumor obviamente no salió de un día al otro. Este tumor ya tiene un ratote y yo estoy segura que ni siquiera le han dado la atención. Ya.
Miren, amigos, acaba de vomitar el perrito. Esto es una cárcel. Estos perritos están comiendo la popó. Vean nada más cómo está todo esto. Tienen gatitos encerrados con candado. Wow, pobrecitos. Voy para adentro de los mechos. Vean estos perritos aquí. Esto es lo que ustedes dicen por lo que están luchando. San Franciscano. Vean esto. Y lamentablemente, miren, ahí está. Andan décadas y media que nada más saben hablar. Esto porque están haciendo justicia. Esto es justicia anónima, que no saben lo que sucede. Esto están diciendo que justicia. Este mierderío, ¿cómo los tienen? No se pueden ni caminar. No se pueden ni caminar. Vean esto. No se pueden ni caminar. Esto no es un día. Su super albergue. Ahí se los presento. Vean nada más. Vean nada más. Vean esto. Así es el albergue San Franciscano. En ese hacinamiento, en el maltrato animal. Vean nada más. Vean esto. Tienen sarna. Este chiquito. El papacito que es. Vean esto. Nada más esto. Bueno, ven este chiquitín. Ven eso. Esto no es justo, señores. Esto no es justo. Esto no es justo. Ven esto. Hola, chiquitito. No, quédate aquí, quédate. Ven, los chiquitos están con miedo. Con miedo. Así como están compartiendo todo lo que está sucediendo aquí, a ver si así vienen aquí a ayudar. Hola. Three, two, one.